Y si te dijera que tus hábitos diarios no solo pueden afectar tu salud, sino también tu evolución espiritual, en esta entrevista exploramos cómo personalizar tu bienestar físico y ascender hacia una nueva dimensión de conciencia. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Olga Velázquez y les doy de nuevo una cordial bienvenida a un episodio más en nuestro canal de desarrollo personal. Hoy tengo el honor de presentar a María Santa Marta, una mentora multidimensional y experta en medicina india y ayurveda. Con su profundo conocimiento, María se dedica a guiar a las personas en su proceso de elevación de conciencia hacia la nueva era. A través de sus mentorías de alta conciencia, ayuda a recuperar la confianza, el valor y el poder personal. Hoy nos hablará de dos temas fascinantes, cómo la Ayurveda puede personalizar nuestros hábitos y ayudarnos a prevenir enfermedades, y cómo la multidimensionalidad actúa como una herramienta poderosa en la ascensión a la quinta dimensión o 5D. María, quien actualmente vive en León, España, está aquí para compartir su sabiduría y ayudarnos a transformar nuestras vidas. María, bienvenidísima. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. Hoy estos temas me encantan, tienen mucho aporte. Vamos a hablar un poco, si te parece bien, de el Ayurveda. María, ¿tú puedes explicarnos cómo el Ayurveda personaliza hábitos y cómo esto puede prevenir enfermedades en nuestra vida diaria? Claro que sí. Bueno, para los que no conozcan el Ayurveda, voy a hacer una pequeñita introducción para Importante, poner un poco más en contexto, por sobre supuesto. todo porque, bueno, creo que es notorio saber que la medicina ayurvédica o la medicina india es el sistema de salud más antiguo del mundo. Data de, pues, aproximadamente 4.000 o 5.000 años atrás. Y para mí lo que más resalta dentro de la medicina india o de la Ayurveda es que es un sistema de salud o es una medicina enfocada a la prevención y no a la sanación, lo cual ya me parece muy inteligente por parte de quien creó, o en este caso casi que canalizó esa información, porque ahora, ¿no? Que se empieza a poner en contexto científico, pero fijaros que ya venía desde hace muchísimos años, la información ya estaba ahí, bajada desde arriba, ¿no? O desde donde pertoque. Nos imaginamos que es arriba, pero pues dónde estará, ¿no? La fuente de la información. El caso es que esa medicina india lo que hace es mantenernos en salud a través de hábitos personalizados, porque entiende que cada uno de nosotros somos diferentes y por tanto necesitamos cosas diferentes en todos los niveles, ¿no? Al final somos un ser que tiene diferentes puertas o ventanas que abren del interior al exterior, que son los sentidos, ¿no? Entonces todo lo que nutre nuestro cuerpo, no solo a través de la boca, pero también a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que tocamos y cada uno de los sentidos va a estar de alguna manera condicionando nuestra salud. Entonces, la Ayurveda lo que hace es ese análisis de cuál es la persona, qué energía le caracteriza, que ahora explicaremos cuáles son esas tres energías fundamentales, y dentro de ese perfil, cuáles son las necesidades que tiene esa persona para estar sana, para estar en salud, para estar en equilibrio. Perfecto. ¿Cuáles son las tres, dijiste, Energía, sí. las tres energías? Sí, en Ayurveda se suele utilizar mucho el idioma sánscrito para hablar. A mí me gusta hablar en los dos sentidos, ¿no? Como utilizar los términos en sánscrito, pero también realmente explicar de lo que estamos hablando. Y en este caso estaríamos hablando de los tres doshas, ¿vale? Vata, Pitta y Kapha. Wow. Estos tres doshas significan estas tres energías que están vinculadas a los elementos y que están condicionando tu cuerpo, ¿vale? Desde los diferentes aspectos del ser, desde la parte física, desde las tendencias de cómo funciona tu cuerpo, tu fisiología, y también desde tu fisionomía, tu estructura corporal, ¿vale? Entonces tendríamos tres energías, Vata, Pitta y Kapha, como decimos. Vata estaría vinculada con los elementos de aire y éter o espacio. Pita, estaríamos hablando del elemento primordialmente fuego y un poquito de agua. Y Kapha estaríamos hablando de tierra y agua. Entonces, como vemos ya, hay mucha diferencia entre las tres energías porque
por ahí una energía vata, que es aire y espacio, tendremos una energía mucho más sutil, mucho más volátil que, por ejemplo, una estructura kapha, o una energía kapha, perdón, que sería mucho más pesada, esos elementos de tierra, esos elementos de agua, y que nada tiene que ver, ¿no?, con un elemento fuego que es mucho más calorífico, si hablamos de temperatura, pero que traducido también a nivel mental, que esto es otro aspecto que nos regala la Ayurveda, pues nos dará otro tipo de personalidad, que una personalidad más acuosa o una personalidad más volada, ¿no?, como con ese elemento aire. Entonces, esto viene muy bien para introducir cómo la constitución con la que nacemos, a nivel, imaginémoslo como un porcentaje simplemente, ¿no? Como una receta en la que parece que es aleatorio, ¿no?, de la manera en la que vienes al mundo con esos elementos, pero bueno, yo siempre digo que desde algún punto, desde algún estado de conciencia lo elegimos, ¿no? Pues esos ingredientes, al igual que pasa con la carta astrológica, ¿no? Pues no es coincidencia que nazcamos en cierto lugar y y bajo cierto signo, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Yo creo que todo forma parte de esa receta que nos compone, y desde algún plano de nuestro ser, pues también estaremos eligiendo cuáles son nuestras tres energías que porcentualmente nos van a componer y que nos van a condicionar, como decíamos hace un momento, a nivel físico y a nivel sutil, ¿no? Sobre todo pues a nivel mental, emocional, cuál es nuestra estructura física y cómo pensamos, reaccionamos y sentimos en estos planos más sutiles de la multidimensionalidad, que luego también podemos hablar de ello. ¿Cómo podemos identificar nuestro tipo de dosha en el Ayurveda? ¿Qué cambios simples podemos implementar para podernos alinear con él? Vale, pues aquí estaremos hablando en verdad de dos conceptos. Primero es como la parte de diagnóstico y luego ya es como la parte de tratamiento, ¿verdad? Porque al final estamos hablando todo el rato de una medicina. Entonces, bueno, yo como terapeuta siempre les voy a recomendar que sea un terapeuta experto, que mejor, ¿no?, que domine el arte de la Ayurveda, que además no es sencillo, es más bien complejo, sobre todo cuando inicias y entiendes todas las metáforas. Luego cuando las entiendes no es muy sencillo, ¿no? Pero al principio a uno le parece como muy confuso todo, entonces muchas personas tienen esa tendencia de ir a hacerse un test de Ayurveda en internet. Yo lo desaconsejo totalmente, no es por darnos trabajo a los terapeutas, simplemente es porque creo que hay una alta posibilidad de que ese autodiagnóstico sea una mala idea, porque puedes cometer un fallo en ese test a nivel de confundir lo que es tuyo constitucional con un desequilibrio actual y darte un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces yo pienso que es mucho mejor que te evalúe con todo un sistema de preguntas y repreguntas y hasta incluso un sistema de coaching, ese entendimiento más profundo y certero de cuál es tu constitución ayurvédica y cuáles son los desequilibrios, porque estamos hablando de energía, como toda energía fluctúa, y una constitución con la que naciste puede ir evolucionando o desequilibrándose puntualmente, saliendo como de su, bueno, como de su centro, balanceándose hacia algún lado. Pero bueno, siempre hay una tendencia de volver a lo que somos, ¿no? Desde donde nacimos, eso siempre es tendencia de repetirse a largo plazo, ¿no? La constitución. Entonces, dicho esto, ¿no?, una vez que ya nos hemos podido analizar a través de un especialista que sepa darnos certeramente un diagnóstico de lo que sería nuestra constitución, o nuestro porcentaje de cada una de estas tres energías, Vata, Pitta y Kapha, en nuestro perfil, ya desde ahí seguramente esa misma persona nos pueda dar un acompañamiento en hábitos holísticos, porque mucha gente empieza a tratarse en Ayurveda, ¿no?, por la alimentación, por lo que serían hábitos más nutricionales, ¿no?, qué tengo que comer. Eso llama mucho la atención cuando uno empieza en el Ayurveda, de saber, pues tengo que comer crudo, tengo que comer cocinado, me caen bien al cuerpo los tomates o debo evitarlos. Todo ese proceso, ¿no?, de indagación en la alimentación suele gustar mucho, pero el Ayurveda no se queda ahí. El Ayurveda, como decíamos antes, nutre y equilibra todos los sentidos del cuerpo. Entonces, por ahí también vamos a tener hábitos, por ejemplo, en aromaterapia, vamos a tener hábitos a nivel de la piel a través del trabajo de aceites, de masaje. Vamos a ir a poder personalizar exactamente qué aceites o qué tipo de terapias corporales va a estar necesitando la persona.
A nivel físico también nos podemos ir a otras prácticas como puedan ser exactamente qué posturas de yoga te van a beneficiar, qué prácticas de respiración te van a beneficiar. Si nos vamos a música también incluso podemos por ahí sacar qué melodías más te convienen, qué mantras más te convienen, qué colores más te convienen para equilibrarte a través de la vista. Entonces es muy bonito porque absolutamente te das cuenta de que todo lo que nos rodea nos nutre y nos equilibra o desequilibra, ¿no? En función de si estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita o lo que no le viene tan bien. Y es bonito ver, ¿no? Que cada persona necesita una cosa diferente y que ya intuitivamente como que un poquito lo sabemos, pero pues verlo así es guay, ¿no? Porque entiendes y empiezas a poner cosas en contexto y también a mí me parece una excelente herramienta de autoconocimiento y entendimiento, ¿no? En esas relaciones, porque empiezas a entenderte tú y empiezas a entender a qué tienes enfrente, porque dices, ah, vale, esta persona debe de tener más de esta energía y por eso reacciona así o por eso él ve la vida así. Funciona mucho para las parejas, de paso. Genial. En tu concepto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al intentar adoptar hábitos saludables? Es decir, como la Ayurveda o con el Ayurveda más bien, ¿cómo podemos ayudarnos a evitar esos errores? Mm, Sí, el primer error, como te decía, es el autodiagnóstico. Creo que vuelvo a insistir porque he tenido muchos pacientes, incluida yo misma, que yo siempre soy muy autodidacta y cuando empecé en el mundo de la Ayurveda, ahora hace 7, 8 años, yo era la que me imaginaba, ¿no? Lo que tenía que hacer y luego cuando llegué a consulta definitivamente me dijeron, va, es que tienes un desequilibrio muy grande de esto porque me preguntaron qué estás haciendo, yo les expliqué y entonces me dijeron, claro, es que estás haciendo como, has entendido lo has entendido diferente, ¿no? Entonces estuve como mucho tiempo incluyendo hábitos que en mi percepción o en mi entendimiento eran los correctos, pero no lo eran. Entonces, desde ahí yo, por experiencia propia, es que recomiendo, ¿no? Ese primero, en primer lugar, indudablemente, que sea alguien experto en el que te diga cuál es tu perfil dóxico, ¿no? Cuáles son los biotipos que están predominando en ti. Y luego, en mi experiencia también, porque también yo he trabajado y bueno, y sigo trabajando, lo que pasa que ahora me dedico más al acompañamiento en otro en tono más de multidimensionalidad, que como te decía podemos hablar ahora, pero sigo trabajando con pacientes y donde más suele fallar el paciente es querer ser demasiado ambicioso en la incorporación de hábitos. Y lo que tiene la Ayurveda es que hacer hábitos que vienen de una cultura o de un sistema medicinal quizás muy diferente a lo que tenemos aquí en Occidente. Claro, no son hábitos que al principio, no diré que cuesta, pero es como que te sacan de la zona de confort en que no es algo como que tú estés habituado. Por ejemplo, nosotros utilizamos en Ayurveda, algo que se conoce mucho, un raspador de lengua de cobre, que es como una cosa así en forma de U, por la mañana. Entonces, uno aquí en Occidente no está acostumbrado a que lo primero que tiene que hacer por la mañana al levantarse es pasarse un elemento extraño de cobre en la lengua para limpiarse y luego tiene que beber un vaso de agua tibia y luego tiene que aceitarse el cuerpo con un aceite en concreto o unos aromas en concreto y luego tiene que hacer unas respiraciones. O sea, reconozco que tener un estilo de vida, porque al final lo es un estilo de vida, al igual que yoga es una filosofía también, tener un estilo de vida basado en el Ayurveda se ha de ir cultivando poco a poco, porque si no existe el riesgo de que la persona caiga en ese pasar de 100 a 0 otra vez, en plan, bueno, pues no encuentro escala de grises, como no soy capaz de implementar todo esto porque se me hace bola o lo encuentro que es mucho o que me salga o que me es retador o me saca mucho de la zona de confort, abandono. Y creo, yo no soy una persona que crea en blancos y negros, yo soy una persona más de grises y yo siempre invito a mis pacientes que, bueno, lo que te sea retador, vamos a trabajarlo, pero no abandones. O sea, si puedes mantener en tu rutina 2, 3, 4, 5 los hábitos que sean y esos también para ti entran cómodos, manténlos, pero no abandones. Entonces, esto suele ser como uno de los errores que más suceden. De acuerdo a tu propia experiencia, en lo que has visto en tus pacientes, ¿cuáles son los hábitos más efectivos que las personas pueden adoptar desde la Ayurveda para poder mejorar su salud en general?
A mí hay una cosa que me gusta mucho y ya iba un poco de lo que se estaba contando ahora justamente y son los hábitos de la mañana. Es un concepto que en medicina india se llama dinacharya y es una serie de hábitos que tú incorporas a primera hora de la mañana, una rutina, ¿no? Se puede personalizar, se debe personalizar, pero es verdad que hay ciertos puntos que de alguna manera podemos nombrar aquí como de manera más general y pues tus oyentes se pueden beneficiar de ellos. El primero de ellos es sin duda el raspador de la lengua, o sea, la higiene bucal a primera hora de la mañana es muy, muy importante. Entonces, comprarse un raspador de cobre idealmente y si no, pues una cuchara de postre también serviría, va a ayudar a sacar toda esa toxina que está en la lengua por la mañana. Seguramente muchos habéis dado ya cuenta de que por la mañana amanecemos con una capita blanca o de algún color amarillento, verdoso o incluso amarronado, ¿no? En la lengua. Esas son todas las toxinas que el cuerpo ha ido eliminando por la noche, que es cuando se tiene la ocasión de hacer ese proceso de reset, de limpieza. Entonces, es como que el cuerpo está trabajando para ti y si tú por la mañana no te encargas de solamente terminar ya lo último, que sería como de sacar estas toxinas afuera a través de ese raspador, es como que el cuerpo ha perdido el tiempo, porque si tú ya bebes agua, te las vas a volver a comer. Aparte de que una vez que lo entiendes así, es muy asqueroso y ya jamás te digo que lo vas a volver a hacer. Bueno, al menos como si lo ves como yo, porque pues ya tienes la conciencia de lo que supone. Entonces, ese momento de limpiarse la lengua para mí es muy clave. Luego ya te puedes lavar los dientes. Yo siempre invito a que se haga con una pasta de dientes sin flúor para cuidar la salud de la glándula pineal, que es la antena que nos va a permitir estar más en contacto con esa capa espiritual, ¿no? O con ese campo cuántico, si lo quieres ver desde la parte más científica, vamos a poner. Y luego ya sería tomarte ese vasito de agua templada, ¿vale? Agua, sin más, no hace falta de momento poner zumo de limón, miel, jengibre, nada, simplemente agua. Ah, Luego ya si quieres tomarte tu vaso con tu zumito, o sea, con tu agua con zumito de limón o jengibre, miel, hay diferentes rutinas, ¿no? Eso sería secundario, pero el vaso de agua también tiene su sentido, que sea solamente agua, porque también está como terminando de barrer todas esas toxinas que el sistema digestivo ha estado movilizando y eliminando en la noche, y también es una señal al cuerpo de, hola, estamos despiertos, vamos a empezar a movilizarnos, vamos a empezar dentro de un rato a comer, vamos a ponernos a arrancar motores, ¿no? Entonces, si ya metemos directamente el zumo de limón, ahí ya hay un elemento nutricional, aunque sea pequeñito. Entonces ya como que pillas ahí al cuerpo a destiempo, ¿sí se entiende? Entonces, esos tres pasos es fundamental. Y si queréis que os regale otro, que también lo había nombrado antes, es la rutina de automasaje. Esta rutina a mí me parece deliciosa. Además, siempre comento que el término en sánscrito para denominar aceite es sneha, y sneha en sánscrito es el mismo término que amor. O sea, mm. imaginaros qué simbólico si uno ese momentito de ponerse aceite en el cuerpo, que además no solo te va a hidratar, sino que te va a nutrir todos los tejidos, porque pues no estás, como yo digo, el aceite cuando entra, o sea, cuando se absorbe no es que desaparece, entra en el cuerpo y va también a los tejidos correspondientes. No solo vas a estar trabajando eso, sino que vas a estar trabajando de manera sutil o de manera simbólica con esa energía amorosa y ese autocuidado que tiene mucho que ver con cómo está tu equilibrio energético entre tu femenino y tu masculino, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que está muy polarizada hacia el masculino, hacia el hacer, hacia el resultado, los objetivos, la planificación, ¿no? Esa acción continua que es necesaria, pero nos olvidamos muchas veces de esta otra parte de energía femenina y rutinas como esta, desde lo simbólico y no tan simbólico, trabaja mucho ese equilibrio y ese mimo y esa pausa para simplemente atendernos, que nos va a ayudar a estar mucho más nutridos en todos los sentidos, de nuevo, no solamente a nivel corporal, sino desde una parte pues también más útil o energética o amorosa directamente. ¿El aceite, qué tipo de aceite recomiendas alguno específico? Claro, como siempre,
yo siempre os voy a decir, parezco gallega, como los que vimos aquí en España, ¿no? Depende. Pues depende de la persona que sea. Un perfil, por ejemplo, pita, que es fuego, va a necesitar un aceite con características frías. Notoriamente vamos a usar aquí el de coco. Una persona más vata va a necesitar lo contrario, va a necesitar un elemento caliente. Vamos a usar un aceite más de sésamo. Mm, Una persona caza necesita un elemento como más picante, vamos a usar un aceite de mostaza. mm, Entonces, a veces cuando se mezclan hay un equilibrio o un porcentaje muy parecido, intentamos hacer mezclas un poco más neutrales, ¿no? Por ejemplo, un aceite así como muy neutral sería el aceite de girasol. Por supuesto, encontrar una arboristería que sea de calidad, pero al final no deja de ser un aceite natural que nos podríamos comer, ¿vale? Entonces, siempre que sea, pues eso, prensado en frío, orgánico, natural, podemos utilizar cualquier, cualquier aceite que podamos comer, y idealmente, como os digo, pues que tenga sentido dentro de tu contexto ayurvédico, que equilibre, ¿no? Esa energía que tú ya tienes. bueno, pues están fabulosos. Yo tengo dos preguntas o dos dudas. Me voy a volver un poquito al tema de la higiene bucal. Hablaste de un raspador, ahora nos Mm, dices dónde se puede conseguir. Y otra cosa que va también con este es, hace mucho tiempo he trabajado con el tema del agua y me gusta, me encanta el tema del agua, es súper importante y sé de la importancia de beber el agua en ayunas y con todo lo que tú ya nos has contado. En alguna ocasión, dentro de la formación que yo tenía con el tema del agua, nos decían que el agua se debería beber la primera toma sin lavarse los dientes porque la saliva tiene unas propiedades muy importantes y según los ancestros era curativa, que se utilizaba inclusive los abuelos, no sé si aquí en España, pero en Colombia se hablaba mucho de usar la saliva para cuando había alguna herida o para evitar inclusive las líneas de expresión, se usaba para muchísimas cosas. Entonces, ahora que tú me dices, es asqueroso, quedé como, ¿y ahora qué? Bueno, yo lo que te diría aquí es que por lo menos saques las toxinas de la lengua, Ya, porque ahí estamos hablando de que objetivamente sí que estamos hablando de la capa, no estamos hablando en sí de la saliva, sino de la capa de toxina que queda, que el cuerpo filtra y saca al exterior a través de la lengua. Entonces yo por lo menos sí que te recomendaría que rasparas la lengua y luego, al final yo siempre invito a la autoobservación. Puedes ir testando una semana o como tú lo sientas, cómo te sientes tú, pregúntale a tu cuerpo, haz esta observación más sutil, ¿no? A ver cómo te sientes tú cuando bebes ese agua sin haberte lavado los dientes, o como sería la invitación desde la Ayurveda a hacerlo después de esa higiene bucal. Yo siempre digo, yo soy un canal de conocimiento, yo no escribí los Vedas, ni, o sea, los Vedas son como los textos sagrados de la India, ni estuve allí canalizando, o igual sí, y no me acuerdo, en mis otras vidas. Soy un canal simplemente de esas informaciones, y la información que yo tengo para compartir es esta que hice hace un rato. Eso no quiere decir que sea la verdad absoluta. Por eso es el llamado a que cada uno encuentre esa resonancia con lo que crea que es para él. ¿y a dónde lo podemos conseguir, ese raspador? El raspador, pues, a ver, la verdad es que ahora sí ya se puede conseguir en bastantes lugares. Seguramente en quizás alguna tienda enfocada a o bien productos naturales o productos de yoga, donde puedas encontrar Ujú. yoga, incluso en algún centro de yoga puede ser que lo vendan. O en el peor de los casos, pues tenemos distribuidores online, ¿no? Como puede ser incluso Amazon, que lo puedes encontrar ahí fácilmente. Y además es bastante barato, suele costar, no sé, 4, 5 o 6 euros como mucho. Mira, qué interesante. Sí, claro, hoy en día online se consigue todo. Yo aquí en León tengo, pero no, entiendo que no todo el mundo viva en León. No, claro, A pero menos además es porque no todo lo que se consigue por internet siempre es o de calidad o es lo que estamos realmente buscando. Bueno, hay total, mucha tela. total, total, Bueno, total. Sí, yo los traje de la India, entonces, bueno, también en el sí, peor de los casos de que alguien no lo encuentre, siempre me puede contactar y yo se lo puedo enviar por correo. o viajar a la India.
O viajemos juntos, yo voy, ¿eh? Ay, Yo sí. vuelvo. Sí, es uno de mis destinos soñados. Pues ahí estoy, reorganizando de nuevo viaje para la India para febrero, así Bueno, que pronto tocaremos. wow, genial. Bueno, ¿por qué no? ¿Puedes Total. compartirnos, María, algún ejemplo de cómo una persona ha transformado su vida utilizando los principios ayurvédicos? Sí, claro. Lo que más recibo en consulta son pacientes con problemas digestivos, ¿vale? Ujú. Es verdad que además los problemas digestivos, esto lo dice mucho además también la psiconeuroinmunología, son como los detonantes de otros problemas del cuerpo. O sea, todo problema empieza por la digestión y de paso si nos vamos a a la biodescodificación, pues por la emoción también, que es como la parte más útil. Entonces, es bueno cuando se ataja desde ahí el problema porque quiere decir que nos vamos a estar ahorrando problemas más graves en el futuro. Y es verdad que es más fácil normalmente tratar un desequilibrio intestinal o digestivo que tratar pues ya una enfermedad que está como en otra fase del proceso, ¿no? Como más avanzada. Entonces yo notoriamente pues mis pacientes, ¿no? Me devuelven mucho feedback positivo en relación a todo lo que sería problemas digestivos a nivel de digestiones pesadas o digestiones lentas, inflamación o hinchazón, incluso también como ardores, digestiones o acidez. También tengo mucho bueno feedback de estreñimiento, que suele ser una pauta que se repite un montón. En la parte como más sutil, ¿no? Temas de insomnio también se suelen mejorar bastante. Temas de ansiedad o de preocupación excesiva, ¿no? Que ahí ya trascendería más a la capa mental, también se suele mejorar bastante, pues porque los alimentos también tienen una vibración o una energía que no solo impacta en el cuerpo, sino que también impacta en la mente. Entonces, hay que entender dentro de tu patrón mental o emocional qué alimentos estás necesitando en cada momento para compensar esa tendencia energética o emocional. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eso. Tenemos a un paciente con mucha ira o mucha competitividad, pasión, celos, así como muy elemento fuego, ¿no? Si esa persona está consumiendo diariamente elementos picantes, ¿no? Que ya se ve, ¿no? De por sí como esa metáfora del fuego en el picante, también el sabor ácido causa lo mismo, aumenta el elemento fuego. Pues esa persona no solamente va a tener un sistema digestivo irritado y con acidez o reflujo, sino que sutilmente va a tener emociones también desbordadas en el fuego, como las que describí antes. Entonces esa persona va a estar necesitando, pues por ejemplo, un sabor más dulce, ¿no? Que sea ese bálsamo que necesita para apaciguar el elemento fuego. Lo mismo una persona que sea muy volada, todo el rato soñando, creando, y no solo desde esta fase como más nice, ¿no? O sea, una persona que todo el rato se olvida cosas, que está descentrada, que no está enfocada, que no termina lo que empieza, que está preocupada, que tiene miedos, que tiene ansiedad, va a necesitar compensar ese elemento aire en exceso con un elemento tierra. Entonces, alimentos como los tubérculos, como los cereales, que característicamente es elemento más de tierra, les van a ayudar a anclarse y a enraizarse y a compensar esa energía que está desbordada, llevarla de nuevo como al equilibrio. No, buenísimo. Esto está espectacular. Hay que conocer Sí, un poco más de esto. La sí. verdad que sí. Bueno, ya sabemos que quien quiera profundizar un poco más en este tema de la Ayurveda, pues ya la ubicaremos en la caja de la descripción. Aparecerá en todas sus redes sociales y ya nos contará más. Vamos a hacer un poquito un cambio de tercio porque este tema también me parece súper interesante y no quiero dejar de tratarlo, que es la multidimensionalidad. Esto suena a un concepto fascinante. A mí me llamó muchísimo la atención cuando hablé contigo y por eso me encantaría que nos pudieras explicar qué significa y cómo se relaciona con nuestro crecimiento espiritual, porque aquí ya vamos a otro plano, ¿no? Mm, Total, y no nos vamos tanto del tema, porque fíjate que cuando hemos empezado a hablar de la Ayurveda, parece que por inercia nos vamos como más al cuerpo, pero fijaros Sí. como a lo largo de la conversación han salido temas también por inercia de otras capas más sutiles del ser, ¿no?
Y hemos hablado de energía con ese masculino y femenino. Hemos hablado de alguna manera también de canales energéticos. No hemos hablado de chakras, pero también está evidentemente enlazado, ¿no? con esta plantilla energética. También hemos hablado de emociones y también hemos hablado de mente. Bueno, pues todo esto al final es lo que definiría la multidimensionalidad del ser. Es decir, Mm, nosotros como ser humano no estamos solo compuestos de lo que estamos viendo, ¿no? De este cuerpo físico o de esta dimensión física, sino que estamos compuestos de un ensamble bastante grande de diferentes capas o dimensiones, que a mí me gusta resumirlas en 5, pero que hay más, solamente que viéndolas así de manera simplificada, nos vamos a quedar como con una versión más amable o más cercana para trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, como para hacer recapitulación, estaríamos hablando de una dimensión o cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, ¿no? Y no solo es que tenemos estas 5 dimensiones, sino que entre ellas existen vínculos y están totalmente entrelazadas. Y es por eso que yo, en mi experiencia, en mi camino de vida, he ido entendiendo e integrando que no podemos trabajar estas dimensiones de forma aislada. Uno no se puede enfocar solamente en trabajar su mente y sus creencias y desde ahí hacer que todo el resto funcione. No, tenemos que alinear, primero deberíamos alinearnos por ir de lo sutil a lo denso, que es cómo funciona el proceso de creación de realidad o de manifestación. Vamos primero a hacer ese recordatorio, ¿no? De quiénes somos en esta vida, ¿no? Porque nos hemos olvidado, por plan divino, de que en verdad formamos parte de una conciencia unidad o de una fuente que sigue ahí como Dios, como el creador, como el campo cuántico, la fuente, o sea, como cada uno lo quiera llamar, el universo. Y nos hemos olvidado, ¿no? En esta encarnación en cuerpo de que venimos de ahí y que no solo venimos de ahí, sino que somos fractales de eso. Y así como dice la Biblia, sin entrar en matices religiosos, simplemente yéndonos a los aprendizajes que nos dejan los textos sagrados, estamos hechos a imagen y semejanza. Y si estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, por ende, nosotros que somos, pues también creadores, ¿verdad? Entonces, hacer ese recordatorio o ese aprendizaje, bueno, en los libros se habla más de recordatorio, más que de aprender, porque saber lo sabemos, solo que está ahí, ¿no? En alguna parte de nuestro ser olvidado, pues esa es la primera capa que tenemos que atender, ¿no? Ese recordatorio diario de quiénes somos en esencia, ¿no? Esa esencia más espiritual y que aunque estemos ahora mismo encarnados en cuerpo físico y nos toque vivir la vida desde este plano 3D más humano, más terrenal y aquí es donde tenemos las cartas del juego, no podemos olvidarnos de esa naturaleza real que somos, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde esa conciencia, ya podemos comenzar a trabajar la parte mental, ¿no? Esa parte más de una mentalidad pura, no filtrada tanto por el miedo como o codificada tanto con el miedo, que es la mentalidad que hemos tenido hasta ahora. Y ha estado bien, ¿no? O sea, es lo que nos ha tocado experimentar como humanidad, un gran porcentaje de nuestra mente en modo subconsciente y encima programada, ¿no? Desde esa matriz del miedo, de la escasez y de todos los subtipos de miedo, ¿no? Porque a veces nos quedamos con que el miedo es solamente, ¿no? El sentir miedo físico, pero pues la ira, la rabia, la frustración, la vergüenza, la crítica, todo esto forma parte de la matriz del miedo. Entonces, esa parte de esa tarea, mejor dicho, de programar creencias, alinear las creencias que sean más expansivas y no tanto limitantes, que nos ayuden en ese fin último que tiene el ser humano, que es aprender a ser Dios, con todo el respeto, ¿no? Al Padre, pero aprender a ser Dios en este templo, ¿no? Donde encarna nuestra alma, recordar todas esas capacidades, pues lo primero que no tenemos que entrenar es desde esa energía eléctrica que es el pensamiento, ¿no? Entonces, un pensamiento que esté bien pulido y bien alineado a un alto estado de conciencia. Luego eso va a estar también vinculado evidentemente con la parte emocional, que sería la parte magnética. Un pensamiento detona
una emoción en el cuerpo, que es la que se somatiza a nivel físico. Fijaros cómo ya vamos empezando a entrar en lo denso, ¿no? En la parte corporal, donde sentimos la emoción. Entonces, lo mismo proceso, empezar a filtrar esas emociones, a sentirlas de manera consciente, ¿no? No es quedarnos en esa idea ahora muy de la New Age, de good vibes only, ¿no? De que solo tenemos que como sentir amor y parece que sacamos, ¿no? Que evitamos el sentir el resto de emociones. Tampoco es eso. Se trata de sentirlas todas, pero de manera consciente y de trascenderlas rápido para ya sí conscientemente ir a vibrar en el amor, que es las energías que por frecuencia de onda nos van a permitir manifestar realidad más rápido, porque evidentemente el amor vibra mucho más alto que una energía de miedo o que una energía que esté ahí en esa escala, ¿no? De cómo puede ser la culpa, la vergüenza, etcétera. Emociones que al final decíamos que eran subtipos del miedo. Luego viene la plantilla, el cuerpo energético, que hablábamos antes también, donde están todos los canales energéticos, todos los chakras, esa polaridad femenina y masculina. Pues ahí también tenemos una información, ¿no? Que alinear, que dejar como el canal bien centrado y bien como condensada nuestra energía en nuestro canal, ¿no? Como en lugar de tenerla dispersa, imaginémonos que el cuerpo tiene una polaridad femenina en el lado izquierdo, y así sucede de alguna manera, ¿eh? Y una polaridad masculina en el lado derecho. Si estamos más masculinizados, vamos a decir que simbólicamente tenemos más energía en este lado, ¿no? Tenemos que hacer como ese equilibrio para que la energía esté centrada y que desde ahí la podamos focalizar e intencionar de nuevo a que podamos crear con ella de manera consciente lo que deseemos, ¿no? En esta etapa de creación. Luego ya por último, todo esto se ha ido cada vez más y más densificando, ya tendremos de esa plantilla energética, de esa misma plantilla energética, de hecho, se insuflaría esa vida al cuerpo y tendríamos este avatar, ¿no? Que nos caracteriza como cuerpo físico, como templo donde encarna nuestra alma. Y que el otro día decía en un directo que hice en Instagram, digo, es que no olvidemos además que este templo que parece muy sólido y muy inquebrantable, es un 99% de energía, o sea, nos centramos demasiado quizás en tratar lo físico, y ese físico, esa materia que caracteriza cualquier ¿no? elemento de la existencia, no solo nosotros como humanos, es solamente un uno. Entonces, toda esta parte sutil que hemos hablado antes es trascendental porque es el 99% de nuestro ser, ¿vale? Entonces, por eso que trabajar de manera multidimensional nos va a dar un enfoque absolutamente 360 para estar alineados, estar equilibrados y crear realidad propia, que es la principal misión que tenemos en este momento de cambio a la nueva era. Es nuestra misión principal. La misión de nuestro alma, digamos, sería recordar y aprender eso. Y la misión de nuestro avatar sería, vale, el cómo, ¿no? Nuestros proyectos, nuestros sueños más o menos egoicos, qué es lo que queremos hacer, ¿no? En la materia. Es más el juego, ¿no? De la tierra, pero las dos cosas conviven. Este tema me está apasionando cada vez más. ¿Cuál es el papel de la conciencia en la multidimensionalidad? ¿Cómo podemos elevar nuestra conciencia para acceder a estas dimensiones superiores? Pues eso es todo un camino de vida, porque lo que ha caracterizado la existencia, ¿no? del ser humano hasta ahora, en la vida como la hemos percibido desde la 3D, ha sido un rol muy mental. Es decir, vemos la realidad a través de unas gafas que vienen filtradas por esa codificación mental, que de alguna manera, yo siempre digo, como decía antes, de alguna manera hemos elegido, ¿no? que esa información esté ahí, que sean nuestras cartas del juego, pero desde ahí, con la aceptación plena de, vale, este es mi personaje del juego y desde algún lugar yo lo he diseñado así. Ahora también soy libre, ¿no? Tengo ese libre albedrío de cambiar, pero de manera consciente, no de manera inconsciente, porque como decíamos, lo que pasa es que la principal barrera que tiene el ser humano es que hay un gran ingrediente, en un 90 y pico %, que viene desde el inconsciente. Y ahí es donde es toda esa codificación
basada en miedo, basada en la escasez, basada en esos programas que ni siquiera son tuyos, que vienen de tu familia, de tu clan, de tu subconsciente colectivo y que de alguna manera te está impactando en tu nivel de decisiones o en tu nivel de relaciones o o en tu acción o en tu pensamiento, o sea, está impactando en muchísimas áreas de tu vida. Entonces, elevar conciencia significa ir saliendo paso a paso, cada día más, de ese patrón mente codificado desde el miedo y empezar a recordar y anclarte en que tu origen, al fin y al cabo, es divino y está basado en la resonancia del amor. Y esto es un camino de vida, totalmente, porque no me gusta llamarlo lucha, pero de alguna manera es como que la mente siempre tiene esa tendencia, ¿no?, a colarse por ahí, entonces da la sensación a veces, ¿no?, de que luchamos contra la mente. Yo creo que el punto clave será cuando dejemos de luchar y la mente haya entendido que no tiene que protegernos a través de esa faceta egoica, ¿no?, y que llevarnos a terreno conocido porque piensa que así nos deja a salvo, sino que justamente es lo contrario, ¿no? Cuando nos rendimos a la divinidad y dejamos de querer controlar la vida según nuestro criterio y nos dejamos caer en el plan divino, tomando elecciones conscientes, claro que sí, porque no nos hemos de olvidar de que tampoco es caer en el femenino de, bueno, pues yo no hago nada, ¿no? Aquí me entrego completamente, yo fluyo y que la vida diga, tampoco es eso, hay que encontrar el equilibrio con el masculino, ¿no? Tomar decisiones conscientemente, con lo que realmente conscientemente desde el corazón quiero hacer y no desde lo que mis ideas de escasez o mis programas mentales me dicen que tengo que hacer, que eso sería caer en el ego, ¿no? Desde ahí ir jugando desde este masculino, desde este femenino, accionando de manera consciente en lugar de reaccionar automáticamente desde esa concepción egoica o desde esa programación de miedo que tenemos. ¿Qué prácticas o qué ejercicios recomiendas tú para que las personas comiencen a explorar su multidimensionalidad? Uf, pues claro, aquí habría, en verdad habría, o sea, prácticas para cada diferente capa, ¿no? O sea, tenemos Mm, trabajo a nivel mental, tenemos trabajo a nivel emocional, tenemos sí. trabajo espiritual, evidentemente, energético y físico, ¿no? La parte física pues sería más el juego terrenal pues, de incluso el movimiento y la parte más de la alimentación, como veíamos antes. Luego, quizás interesan mucho más las partes de arriba, ¿no? De la práctica más sutil. Y ahí podemos, bueno, como hemos venido diciendo ya de alguna manera, es bueno, en verdad es muy bueno todo lo que sea prácticas de silencio o meditación, porque de alguna manera en esos espacios tú ya le cierras un huequito a la mente pensante, creas esos espacios de silencio, es como bajarle el volumen a la radio de la mente y empezar a oír cada día más nítidamente las señales que te manda tu alma, esa vocecilla que se oye muy, muy bajito, muy, muy suave mientras no tenemos práctica. Entonces hay que bajar el volumen de la radio a través de esa meditación para poder conectar cada vez más fácilmente con esa guía que tenemos constantemente, pero que pensamos que estamos aquí solos, ¿no? Y desatendidos, pero no es así, ¿eh? Totalmente tenemos conexión directa con muchos seres o entidades o maestros ascendidos que están ayudándonos desde otras dimensiones u otros planos, entonces no sentirnos solos, ¿no? Ese pedir ayuda o sentirte asistido siempre va a ser de una gran ayuda, ¿no? O incluso pedir esa asistencia, ¿no? O sea, el otro día también comentaba en redes por si ayuda, ¿no? O despierta por aquí una semilla del trabajo con el doble cuántico, que no deja de ser tu yo superior. Hay una práctica muy bonita que se hace cuando uno se está quedando dormido, que simplemente, ¿no?, entregarte a decir, pedirle la asistencia que tú decidas a tu doble cuántico para que te ayude a resolver aquellas situaciones que desde tu personaje pues no tienes las herramientas quizás, entonces eso te está poniendo en una situación demasiado retadora, pues le pides entendimiento, le pides herramientas, le pides señales, le pides guía, ¿vale? Yo siempre digo que pedir no es un lenguaje muy espiritual, en verdad. Cuando uno pide está de alguna manera hablando desde un vocabulario de escasez, desde que cuando yo no pido representa que no tengo. Entonces yo siempre invito a dar órdenes amorosas. Meto el componente amoroso para que no nos parezca ahí una orden como
tirana, pero está bien. O sea, hay que normalizar que hacia arriba se piden órdenes desde el amor que nos caracteriza como seres, ¿no? Entonces esa podría ser un trabajo muy bonito desde el plano espiritual, ¿no? El sentir esa conexión o crear ese vínculo directo con tu doble cuántico o directamente con la fuente, con Dios o el universo. La oración es una maravillosa herramienta que podemos usar conscientemente durante el día, de la misma manera que usamos el trabajo del doble cuántico. Y luego, pues en las otras capas, en la capa mental, evidentemente, hay un trabajo de por vida de reprogramación de creencias. Cada vez se va haciendo más fácil, ¿no? Porque cada vez, cuanto más se expande nuestra conciencia y dejamos de identificarnos con esa mente dual, ¿no? Basada, como decíamos ya antes, en el miedo, la categorización automática que hacemos, ¿no? Del bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, cuando salimos de ese rol de dual, ¿no? Que nos lleva muchas veces al victimismo y empezamos a recuperar nuestro poder personal y a recordarnos que en verdad dentro de nuestro está toda la capacidad creativa y creadora del mismísimo creador, esa programación de creencias cada vez empieza a ir más rápido y cada vez empezamos a ver cosas más fácilmente. Esos momentos, ajá, o wow, acabo de dar cuenta de esto y nunca lo había visto antes, pues con mucha observación diaria, incluso con alguna herramienta tipo journaling, ¿no? Escribir en libretas o cuadernos de trabajo, de autoindagación, nos puede ayudar a tener muchos insights, muchos, ¿no? Muchos momentos de wow, acabo de ver esto que nunca me había podido, dado el permiso de verlo desde esta óptica y pues desde ahí poder elegir, ¿no? Conscientemente esta reactividad que tenía mi ego de tomar este tipo de decisiones o de sentirme así, bueno, la voy a cambiar conscientemente y voy a partir de ahora decidir actuar diferente. Y lo mismo con las emociones, como decíamos antes. Creo que ya la clave la vi, o sea, se trata de sentir toda la emoción, toda la emoción. No se trata de quedarnos solamente en sentir lo rico, ¿no? El amor y quedarnos ahí. Cuando vienen momentos retadores de la vida, las emociones están siempre para darnos mensajes, ¿no? Entonces, abrazar el miedo, abrazar la ira, abrazar la tristeza, abrazar la rabia, con toda la información que nos entrega en ese momento, es perfecto porque además energía significa, o sea, perdona, emoción significa energía de movimiento. Entonces, si nosotros utilizamos a nuestro favor la energía de cada emoción tal cual llega, eso nos va a hacer que transmutemos más rápido. Sin embargo, si nos ponemos a luchar en contra de que esa emoción se somatice en el cuerpo, ahí estamos creando bloqueos energéticos y ahí es cuando sí que vamos a tener problemas a medio o largo plazo porque vamos a generar a nivel energético, pasamos de paso al siguiente cuerpo, vamos a crear bloqueos energéticos en los diferentes chakras y eso va a somatizarse incluso a nivel de enfermedades, entonces no conviene para nada esta estrategia del ego de no pararse a sentir lo que incomoda, entonces sentir para alquimizar, esa es la clave maestra. María, muchísimas gracias por todo ese conocimiento que hoy nos has entregado. De verdad, es un regalo enorme. Valoramos muchísimo que estés aquí. Sé que podríamos hablar mucho tiempo. Seguramente estás cordialmente invitada para que vengas cuantas veces quieras a compartirnos esta bonita información. Creo que hoy nos has entregado dos temas muy importantes. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres agregar alguna cosa para despedirnos. Que gracias a ti porque yo últimamente cada vez siento más que esta es mi misión, la misión de mi avatar, ¿no? Entonces para mí es un regalo que se hablan espacios así porque yo no sé a quién voy a estar pudiendo ayudar en el día de hoy simplemente con este vídeo, entonces así sea haya una persona que le haya servido, ¿no? Este enfoque o que haya tenido, ¿no? Ese cataclac en la cabeza de, wow, esto no lo había visto así, aunque sea una pequeña cosa, una pequeña idea, ya es suficiente, ¿no? A veces el ego también quiere llegar a ciertos resultados o resultados concretos y a veces tu misión es otra, tu misión es sembrar una semilla y que tampoco la vas a ver crecer, pero esa es tu cometido en este plano ni en este momento, así que si esto ha servido para que esto ocurra, doy las gracias y por supuesto encantadísima de seguir compartiendo las veces que haga falta por aquí porque estamos todos a servicio y tú también reconocerte tu gran servicio porque sin este canal pues no hubiéramos podido llegar a personitas
Así que gracias, Olga. Gracias a ti, gracias a toda nuestra audiencia que hace posible que sigamos con esta información. Si les ha gustado, ya saben, dedito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, porque esta información es para eso, para compartirla. Y recuerden que en la cajita de la descripción vamos a encontrar toda la información de María. Si alguien la quiere contactar, si alguien quiere una terapia con ella, seguramente que les va a poder aportar muchísimo porque ya pueden ver todo el conocimiento que ella tiene y esa energía tan bonita con que lo transmite. Así que gracias a todos. Nuevamente nos veremos por aquí muy próximo y un resto de día fantástico para todos.